vetusta morla, encabezando festivales de moda. ¿Qué coño hacen vetusta morla, encabezando festivales de moda? En mis tiempos no. Hola María Alain. ¿Qué tal? María Salafranca, sí, que siempre te llamo Laín. Bueno, son los dos, están bien, Están bien son los mis dos. apellidos. Son tus Salafranca, apellidos, Laín. Buenos días, Hola. Curra, buenos días, ¿Qué tal, Juan Luis? María? Buenos días, María. Pues bien, bien, acaba de sonar una canción que es un poco el spoiler de lo que vamos a hablar hoy. Efectivamente, bueno, María, que además de estar aquí con nosotros como periodista en el programa, eres músico. Soy músico, y por eso sí. siempre en el coche, como venimos juntos en el coche, pues siempre vamos hablando de cosas muy interesantes, siempre, la verdad. Sí, de varias cosas. Sí, de y un varios día temas. empezamos a hablar del indie, ¿verdad? Sí. Y entonces yo le dije, joder, como me gustó mucho el enfoque que María daba al tema, dije, joder, ¿por qué no te preparas un reportaje Es que es o verdad. el tema del indie y nos lo cuentas en la radio? Es verdad que es un concepto que se ha ido degradando con el tiempo, que ya no es no tiene que ver con ese movimiento de los 90 que tenía que ver con ese ensimismamiento de ir por libre, de producciones fuera de los sellos comerciales. Ahora se ha metido en un mismo saco a una cosa que poco tiene que ver con eso, ¿no? Algo más mainstream. Entonces me apetecía desmentirlo de alguna manera, o al menos intentarlo. Pero de todas maneras, para poner en precedente al oyente, quiero recordar cómo íbamos Juan Luis y yo en el coche a las 7 de la mañana viniendo para acá, hablando del indie, por favor, o sea, para que veáis que es surrealista el tema. Ay, a mí me llaman el loco. Juan Luis Cano, yes. Es que Ay, a mí me llaman. De repente le recojo a María y a Rebeca están ahí donde siempre les recojo, y yo iba escuchando esto, que es una tonada de Antonio Agujetas a las 7 de la mañana, y esas casi les da un palmo, se quedan ahí pegadas contra el coche. ¿Pero qué es esto? es surrealista, y luego después de esto pues sí, ya entra el tema del indie y tal, y de hecho me vino muy bien porque el otro día Juan Luis me estuvo explicando lo que es el flamenco como género musical, cosa que también pasa con el indie, que se entiende como un género y no es así. El indie no es un género, el indie es una conducta, es una actitud que tiene que ver con hacer las cosas. Debería serlo, ¿no? O así empezó. Así empezó siendo, pero si tú piensas en el indie, ¿cómo definirías el indie como género? Es muy complicado de hacer, es que no puedes definirlo. El indie pueden ser un montón de géneros, lo que pasa que tienes que obedecer a hacer las cosas por tus propios medios, a estar fuera de los sellos independientes, de los sellos convencionales y comerciales, cosa que ya no pasa porque los sellos independientes han tenido que vincularse a los grandes. Exacto. En fin, de hecho, si preguntas a la gente sobre el indie como género, te encuentras este tipo de respuestas, fíjate. Sí. Bueno, para mí sí que es un género, pero muy diluido entre varios tintes de otros géneros, o sea... Es un colacao de géneros. Exactamente. Nada. Nada que ver con esto, ¿verdad? No. Nada que ver. Yo creo que el indie ahora mismo es como la salsa a la música caribeña, ¿no? O sea, es un sello para vender. Sí, nada más. La sí. salsa no existe, igual que el indie como como género no existe. No es existe. un sello que se pone para englobar y vender, para empaquetar. Sí, en los 90 sí que había una sensación de que se estaba haciendo algo distinto, lo que pasa que luego las lógicas del mercado han cambiado radicalmente, los grandes sellos discográficos se han metido un batacazo brutal, claro. Entonces imagínate, los pequeños han tenido que vincularse con ellos y ahora lo que buscan es ser rentables, como metiéndose en el proceso creativo del artista, cosa que es anti-indie. Un indie va por libre, no deja que le digan, oye, pues vístete de esta forma porque vendes más, ¿no? O sea que, bueno, a mí me gustaría muchísimo hablar con una persona hoy. Venga, bueno, y sí, incluso si puedes hablar con más, yo te lo recomiendo, porque es muy... o sea, tú vas por la vida hablando con más gente y te enriqueces. ¿Te imaginas? Pero va a ser después de una canción de Australian Blonde. Bueno, acaba de sonar Cosmic de Australian Blonde y ahora vamos a hablar con... Bueno, es que vais a flipar. Juan Santaner era manager de Australian Blonde, uno de los grupos míticos de indie en España. Claro. También llevó a Sidoní y ahora mismo lleva... A Cristina Rosenbinge. También a Nacho Vegas. A Nacho Vegas, en fin, actualmente está en otra movida. Vamos a saludarle. Buenos días, Juan Santaner. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer. Hola, ¿cómo estás, Juan? Hola, buenos días. Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Tuviste conciertillo ayer o no? No, ayer me tocó descansar. Toma. Eso sí, comí ayer con Fran de Australian Blonde, fíjate. Con Fran de Australian Blonde, qué casualidad, sí, ¿no? Sí, porque siguen trabajando, siguen haciendo algunos conceptos sueltos y Fran, como Fran Nixon, sigue, por supuesto, editando cosas. Entonces ayer quedamos y comimos. Juan, ¿y tú crees que lo del indie está ahora mismo, pues como yo decía, ¿no? No es más que un sello para empaquetar un producto y tal, o existe como género, existe como corriente? Creo que antes habéis explicado algo muy importante, y es que el indie en el resto del mundo, digamos fuera de España, se usa para definir un tipo de producción o de actitud ante la música y ante la industria, ¿no? Y en España se ha convertido, sin embargo, en una especie de etiqueta de un sonido. Sí. Que es el indie español, y es que resulta que ese indie solo existe en España, ese tipo de música, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Que suena todo muy igual entre sí, ¿verdad? O sea que no... Sí, yo siempre cuento, y que me perdonen si alguien se siente ofendido o lo que sea, pero es que es algo así como coger a Bunbury y meterle guitarras indies, ¿me entiendes? Todo suena a eso, ¿no? Algo entre Bunbury y la música alternativa inglesa, ¿no? Y entonces, y en castellano, y entonces vienen los guiris y lo escuchan y dicen, ¿esto qué es? Porque es una cosa extrañísima, que no se hace en ningún lugar del mundo, evidentemente, ¿no? Entonces se ha constituido el concepto de indie, que en realidad era el alternativo. Si tú vas a los cajones de las tiendas, por ahí pone Alternative and Indie, sí. Que es lo que hicieron a los Buzzcocks cuando se editaron su primer single, que fue pagárselo ellos y jugarse el dinero. Se ha convertido en una especie de sonido que es el que prima aquí, y que ahora ya para rizar el rizo es el indie mainstream. Exactamente. El indie llena palacios de deportes, es una cosa como exactamente lo opuesto al indie. ¿Y la palabra de dónde viene? Independiente. Ah, de independiente, claro. Claro, lo que ocurre es que sí, se supone que, ya sé, los anglosajones son un poquito más precisos con los conceptos, entonces ellos hablan de rock alternativo, si os acordáis. Sí, claro. Sí. Que eso en Inglaterra se pasó a la independencia, al indie, ¿vale? Hay mucha discusión sobre esto, ¿no? Pero eso suele empezar en los singles que se hacían en los años de los 70, los grupos punks, que no querían sellos ni similares, entonces eran indies. Pero no habla de un estilo de música. Dentro del indie o de la música alternativa entran cosas muy distintas, del nuevo rock americano al punk, a la electrónica. Claro, porque no es un género, sino una manera de hacer. Exacto. Que luego en Estados Unidos se fue convirtiendo en la música universitaria, digamos. Pero fíjate, en los años 90, por ejemplo, gente que irrumpió con fuerza del indie, que fue, por ejemplo, Dover. Sí. Tú escuchas a Dover de los años 90 y escuchas el indie de ahora y son sonidos absolutamente diferentes. Incluso y para mi manera de ver y mi manera de entender la música, ahora se han ablandado. Exacto, es lo que te decía. Se ha convertido en una especie de mainstream y ahora tienes que ser indie para ir a festivales y para sonar. Claro. Resulta que lo que era algo que te destacaba como contra la industria y contra lo establecido, ahora o lo abrazas o te quedas fuera de los festivales. Claro. Es muy curioso lo que decía de prostituir una palabra o la perversión del lenguaje, ¿no? Vale, ahora, ¿quiénes son los cabezas de cartel de los festivales? Los mismos 10 grupos indies. Sí. Luego la gente mete dentro del indie grupos equivocadamente, ¿vale? Pero, evidentemente, hay unos grupos que tenemos todos en la cabeza que son indies absolutamente, y es indie español. Que es una perversión del concepto, realmente claro. Poco tiene que ver con lo que, si investigas un poco, es el indie realmente. ¿Tú, Juan, crees que existen todavía verdaderos indies o no? Sí, absolutamente, por todas partes. Mira, de hecho, Australian empezaron con multinacionales y se han vuelto a lo indie. Todo lo último que hicieron fue absolutamente indie. Oye, y las personas, por ejemplo, que se hacen, porque ahora mismo es muy típico producirte tú a ti mismo en casa, sí, ¿no? Sí. Tener un home studio que se llama. Sí. ¿Eso es indie? Por supuesto. Eso es indie, ¿verdad? Por supuesto. Claro, lo que ocurre es que es eso, el indie del que hablábamos, referido a la industria o a la creación, ¿vale? Sí. Que tú te lo haces por tu cuenta o te alías con un pequeño sello o con un grupúsculo y entonces te dedicas a intentar sacar adelante tu música o tu creación. El indie del que hablamos en España continuamente se refiere a un estilo musical que solo tenemos aquí y que es muy extraño. Y es muy extraño y muy pesadito. Bueno, Juan, muchas gracias, compañero. Juan Santaner, un abrazo placer, fuerte. Un besazo. Bueno, María, muy bien, ha quedado clarísimo lo que es el indie, que es Antonio Agujetas. Portonás. Portonás. Muy bien, un palo del flamenco. Muchas gracias. María Salafranca.